que hay un problema si es que hay un problema con la grabación o algo por el estilo, ustedes me avisan con las imágenes o con el... Ya, ustedes están viendo ahora unas diapositivas. Si es que en caso no ven las diapositivas, me avisan por aquí, por el chat, ¿de acuerdo? A ver, voy a tratar de ubicarme mejor. Mejor me voy a... Y ahora sí. Bueno, de repente, jóvenes, ustedes habrán escuchado sobre esta ciudad, ¿no? Sobre Chincha, sobre este lugar que está al sur de Lima, en el departamento de Ica. Y de repente, si nosotros hablamos de Chincha, nos viene a la mente, pues, la comunidad afroperuana, ¿verdad? Las costumbres que hacen ahí, los bailes, las danzas, ¿cierto? Pero esta imagen que tenemos nosotros sobre Chincha es una imagen ya moderna, actual. Ustedes saben que los afrodescendientes no son autóctonos del Perú. Ellos han venido, o sea, sus ancestros vinieron en época de la colonia, ¿no? Cuando éramos un virreinato. Pero antes de eso, ese lugar, ese pueblo, era habitado por una comunidad indígena, ¿no? Como todas las culturas que hemos venido estudiando. Esta comunidad indígena heredó muchas de las técnicas y muchas de los avances tecnológicos y culturales de culturas anteriores que estuvieron en ese territorio, en Ica, ¿no? ¿Qué culturas estuvieron antes en Ica? Pues la cultura Paracas y la cultura Nazca, ¿cierto? Grandes culturas muy importantes y muy interesantes que desarrollaron muchas habilidades técnicas y culturales, ¿no? Entonces, en ese territorio surgió en el periodo que conocemos como el intermedio tardío, una gran cultura, la cultura chincha. Y de esa es la que vamos a hablar el día de hoy. Y para ponerle sencillo, jóvenes, para que todos entiendan, vuelvo a hacer el mismo mapa, la misma línea de tiempo que siempre utilizamos, ¿no? Que ustedes ya la conocen mucho, que es la periodificación del Perú antiguo, según John Rowe. Eh, el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Y ustedes saben que John Rowe divide la historia del Perú antiguo en tres horizontes, ¿no? El primer horizonte o el horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Y entre los horizontes se encuentran los intermedios. Es así de simple, ¿no? El primer horizonte es la cultura que hemos estudiado hace mucho tiempo, que es la cultura chavín, ¿no? El horizonte medio es la cultura que hemos visto hace unas clases, que es la cultura wari, el horizonte medio. Luego, ¿qué pasa? Aparece el intermedio tardío. Es ahí donde estamos nosotros. Hemos visto en la clase anterior la cultura chimú, y ahora vamos a ver otra cultura regional, que es la cultura chincha, ¿de acuerdo? Estas culturas regionales aparecieron en los intermedios, ¿verdad? Este último intermedio es el intermedio tardío. Si es que te mareas un poco con esto, te vuelvo a explicar. Es algo muy sencillo que tú lo debes de tener muy presente. John Rowe divide la historia del Perú antiguo, ¿no? Es decir, hasta los incas, en horizontes e intermedios. Hay tres horizontes, temprano, medio y tardío. Y hay dos intermedios, intermedio temprano e intermedio tardío. Horizonte, tú ya sabes, es cuando una cultura abarca mucho territorio, mucha influencia, llega a ser, eh, llega a exceder a su región, ¿no? Llega a sobrepasar los territorios de su región y llega a tener mucha influencia en todo el territorio andino. Fue el caso de la cultura chimú. ¿Qué pasa luego? Esta cultura grande desaparece, se desmorona y aparecen culturas pequeñitas, regionales, ¿no? Acá en este intermedio temprano está pues la cultura nazca, la cultura mochica, la cultura eh, pucará, esa no la hemos visto acá. Luego aparece un nuevo horizonte, el horizonte medio en este caso, donde aparece una cultura grande, regional, que abarca mucho territorio y mucha influencia. En este caso es la cultura Wari, que llegó a ser un imperio, ¿no? El imperio Wari.
Luego, ¿qué pasa con el Imperio Wari? Este imperio se desmorona, desaparece y aparecen culturas pequeñas, regionales. Una de ellas es Chimú, que domina la costa norte, y la costa sur está dominada por la cultura chincha. Luego, ¿qué va a pasar? Estas culturas van a ser sometidas por un imperio grande, por una cultura grande que abarca mucho territorio y mucha influencia. ¿Cuál va a ser, al final, la cultura incaica? Nada más. Eso es todo el desarrollo de las culturas andinas antiguas, de las culturas del Perú antiguo, si es que se quiere llamar así. Una vez que tenemos claro esto, jóvenes, ya lo demás simplemente lo encajamos dentro de este marco. Listo, ya está. Así de sencillo. A ver, vamos a seguir con las PPTs. Ya, ¿en dónde estaba la cultura chincha? Pues se desarrolló pues en los valles del departamento de Ica, ¿no? Al sur de Lima. En los valles de Cañete, en los valles de Cañete, Chincha, Pisco e Ica. Y logró expandirse a las regiones contiguas, ¿no? Hasta los valles de lo que ahora es el departamento de Arequipa y al sur de Lima, ¿cierto? Recordemos que Cañete se encuentra pues al sur de Lima. Toda esa área, toda esa zona del sur de Lima eh, tiene pues unos ríos transversales, ¿no? El río Pisco, el río Ica, el río San Juan. Esos ríos atraviesan el desierto y atraviesan lo que es Ica y desembocan en el Pacífico. Ahora, estos ríos generan ¿qué cosa? Valles. Tú sabes que un río genera un valle, ¿cierto? Entonces, al hacer ríos que generan valles en medio del desierto, esos valles son zonas pues muy, muy importantes, porque ya lo hemos visto antes con la cultura Nazca, en este lugar. Como es una zona desértica, es un desierto, el bien más importante, el bien más codiciado, ¿cuál va a ser? El agua, por supuesto. Y encontrarse con un río en medio del desierto es como sacarse la lotería, ¿cierto? Entonces, controlar estos ríos y estos valles va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque primero les va a proporcionar agua. Segundo, esta agua les va a proporcionar que los valles sean fértiles. En esos valles que se forman alrededor de los ríos se puede plantar, se puede cultivar. Entonces tienes agua y tienes alimento. Entonces prácticamente ya lo tienes todo. Lo demás es administrarlo, construir ciudades, construir todo lo que tú quieras. Pero lo más importante ya está, que es el agua y eh, la tierra, ¿no? Las zonas agrícolas. Pero la zona más importante, la zona de influencia en donde estaba, pues, por así decirlo, la capital de esta cultura va a ser el Valle de Chincha. De ahí va a venir, pues, el nombre de la cultura, ¿no? Que es la cultura Chincha. Sobre todo en puntos específicos, alrededor del Valle de Chincha, ellos van a construir centros urbanos, como por ejemplo, este, pues puede ser Tambo de Mora, eh, el Cerro del Centinela, ¿verdad? Y también el Cerro La Cumbre, que van a ser construcciones en los cuales los chincha van a poder administrar todos esos valles, pero siempre cerca, siempre teniendo como eje, como capital, por así decirlo, el Valle de Chincha. Desde ahí, ellos van a controlar todos los valles del sur de Lima y de Ica. A ver, vamos a continuar. A ver, los chincha, la verdad, ciertamente hay muy poco registro de la cultura chincha, no hay mucho registro histórico. Lo que se sabe de los chinchas se puede aprender y se puede conocer a partir de las crónicas. Ustedes saben que cuando los españoles llegaron pues al Tahuantinsuyo, empezaron a redactar muchas crónicas. Las crónicas eran como reportajes. Es decir, cuando los españoles llegaban y veían una comunidad, o descubrían para ellos una nueva región, ¿verdad? ¿Qué hacían? Como no había en esa época cámara, no había grabadora, ellos su único medio para comunicar eso a otras personas era escribiéndolo, era hacer como un reportaje. En esa época eh, era famoso, eran muy difundidas pues las crónicas, ¿de acuerdo? Una crónica es una especie de reportaje, te va describiendo, ¿no? Una crónica, por ejemplo, es
Hoy me desperté y caminé en la escalera de mi casa, luego fui a la sala, en la sala vi una taza de café, luego me la tomé, luego vi la televisión. Una crónica es eso, una descripción detallada de un lugar o de un momento o de algo. Entonces, lo que se sabe de la cultura chincha se puede obtener de las crónicas. Cuando el Inca Atahualpa se encontraba en Cajamarca, antes de entrevistarse con los españoles, atrás del Inca Atahualpa se encontraba el señor de Chincha, el Chincha y Cápac, que era el máximo gobernante de la cultura chincha. Y ambos eran pues cargados, eran homenajeados, estaban con una cantidad de riqueza y de lujo alrededor similar. Es decir, lo mismo se le rendía el culto para el Inca Atahualpa y también para el Chincha Cápac, ¿no? Ambos tenían un poder similar, parecido, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, los españoles deducen de que esa persona, que es el Chincha Cápac, ya tenía mucho poder, ya tenía mucha influencia, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Ahora, para aclarar cosas, tú me puedes decir, o tú me puedes decir, o te puedes confundir con esto que yo te he dicho, porque me puedes decir, pero profe, ¿no me decía que cuando se terminaba Chincha empezaba el Tahuantinsuyo? Claro, pero esto cuando yo te digo que desaparece, quiere decir que o desaparece o es absorbido por otra cultura. Los incas absorbieron a muchas otras culturas regionales. Los incas absorbieron a los chimú y absorbieron a los chincha y otras culturas que vamos a ver luego. Entonces, cuando existen los incas, también existen los chincha, pero solamente que ahora están absorbidos, están conquistados, por así decirlo, por los incas, ¿de acuerdo? Es decir, que conviven. Pero los chinchas son más antiguos, ¿no? En su región, por así decirlo. Son independientes hasta que llegan los incas, que luego los conquistan. Pero su conquista de los incas es muy distinta a la conquista que nosotros podemos conocer, que ya luego lo vamos a hablar. Es Tupac Yupanqui el que conquista estas zonas de la costa sur. Tupac Yupanqui fue uno de los grandes conquistadores de los Andes antiguos. Eh, Su padre pues, fue pues Pachacútec, que empezó la expansión del Tahuantinsuyo, pero Tupac Yupanqui conquistó un terreno importante. Tupac Yupanqui conquistó lo que es el norte de la costa peruana, lo que ahora vendría a ser pues Trujillo, lo que en ese tiempo era la zona dominada por los Chimú. Tupac Yupanqui lo conquistó y también conquistó la zona de la costa sur, que es Chincha, pues, ¿no? Y Tupac Yupanqui llegó ahí y conquistó aproximadamente en el año 1470, ¿no? Ahora, como te decía, la conquista incaica eh, no es igual a la conquista europea. La cultura andina es una cultura muy distinta, o las culturas andinas son unas culturas muy distintas a las culturas europeas, ¿no? Tiene una forma de actuar, de pensar, de hacer muy distinto. Entonces, ¿cómo conquistaba Tupac Yupanqui? En el incanato, que ya estamos ya entrando a la época del incanato de los años 1400, y en general en muchas culturas andinas se practicaba lo que se conoce como reciprocidad. Es decir, yo doy algo y tú me devuelves algo, ¿no? Entonces, ¿cómo conquistaba? Por ejemplo, Tupac Yupanqui llegaba al valle de Chincha y se encontraba con el Chincha y Cápac, que era el máximo gobernante de ese valle, de esa cultura, de ese estado, ¿cierto? Y le decía, ¿qué tal? Yo soy Tupac Yupanqui, vengo desde Cusco, soy un gobernante, soy un emperador, soy un rey, por así decirlo, soy el hijo del sol, ¿no? Y soy una persona muy importante. Y el Chincha y Cápac, ¿qué le puede decir? Bueno, ya está bien, es importante todo lo que tú quieras, pero acá el que manda soy yo, ¿no? ¿Y qué le decía Tupac Yupanqui? No te preocupes, eh, yo no vengo a hacerte nada, a quitarte nada, simplemente te vengo a traer regalos, te vengo a regalar cosas. Y
Y pues y Tupac Yupanqui, ¿no? Para que se entienda, traía muchos regalos a las zonas que él quería conquistar. Por ejemplo, llegaba al valle de Chincha, se entrevistaba con el Chichicapac, y el Chichicapac le decía, como te dije, ¿no? Tú qué haces acá, tú puedes ser rey, el emperador de Cusco, todo lo que tú quieras, pero esta es mi zona, esta es mi región, este es mi estado, es mío. Y Tocayo Yupanqui le decía, no, yo no he venido a hacer nada, simplemente te he venido a homenajear. Y venía con sus soldados, con su ajuar de vestimentas y de regalos, y con todo su séquito, llegaba y le entregaban un montón de regalos al Chichicapac y a sus sacerdotes. Le regalaba piezas de oro, piezas de plata, tejidos, alimentos, o sea, este Chichicapac veía que Tupac Yupanqui era una persona muy rica, que tenía mucho poder y muchas cosas para regalar. Y le llenaban de regalos a los dirigentes de Chincha, sobre todo al Chichicapac. Y el Chichicapac pues se queda pues sorprendido, ¿no? Por tantos regalos que le daba el Inca Tupac Yupanqui. De un momento a otro ya estaba pues con piezas de oro, de plata, con tejidos finos, con comida, con alimentos, con recipientes, o sea, lo llenaba toda su casa con regalos. Y el Inca Tupac Yupanqui le decía, ya ves, yo vengo a homenajearte, vengo a regalarte cosas. Pero ¿qué pasaba después? Se hacían amigos, no se ponían a conversar, lo invitaba a su templo, se ponían a tomar chicha, a conversar. ¿Y qué pasaba? Le decía a Topo Yupanqui, mira, nos vamos a quedar acá unos días, ¿no? Danos un lugar para que se queden mis soldados. Y el Chichicapac decía, bueno, si me regala tantas cosas ya, normal que se queden, ¿no? Ahora son mis amigos. ¿Qué pasaba después? Cuando había una guerra, cuando había una campaña, Topeyo Paqui volvía a la casa del Chicapa y le decía, mira, yo te regalo todo esto, porque simplemente te quiero homenajear, ¿no? Porque yo te respeto. Pero mira, hay un problema. Acá en el norte tengo una guerra contra los huancas. Necesito tu ayuda. Si yo te he ayudado, ahora tú es hora de que me ayudes. ¿Cómo te puedo ayudar? Envíame personas para que sirvan en mi ejército. Entonces, así se daba el contrato, la forma de reciprocidad. Y así, sin quererlo, con esta ayuda, Tupo Yupanqui ya le ofrecía la ayuda pues ya más formal. Y Tupo Yupanqui le decía, únete a mi imperio, únete a mi estado. No vas a perder tu poder, no vas a perder ningún privilegio, no vas a perder nada. Simplemente te vas a unir. Tú vas a seguir siendo acá el gobernante, ellos van a seguir siendo libres, van a seguir adorando a sus dioses, pero ahora van a tributar para el imperio, para el Estado, para Tahuantinsuyo. Y eso a cambio, ¿qué te va a dar? Protección. Yo te voy a proteger. Si es que viene algún Estado a invadirte, viene alguna sequía, por ejemplo, y te quedas sin comida, entras en crisis, mi Estado te ayuda. Desde el Cusco va a venir comida, provisiones para tu gente. Y si es que alguien te viene a atacar, yo te voy a enviar soldados para poder defenderte. Entonces, era un buen contrato, ¿cierto? ¿Y qué pasaba si es que Chichicapa decía, no, no quiero, tú vete por allá, yo sigo acá en mi estado? El Inca se iba y a los días volvía con su ejército y lo conquistaba pues a la fuerza, ¿no? Era eh, por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, ¿qué te convenía más? Unirte, ¿cierto? Porque no perdías nada, ¿no? Simplemente ganabas más, ¿no? Protección y alimentación en caso de crisis, solamente que tenías que pagar ciertos tributos. Bueno, te decía que esta clase era muy sencilla de entender. ¿Por qué? Porque eh, los chincha se van a dedicar a una actividad económica que va a ser muy importante. Y esto va a ser lo que más tienes que recordar tú. ¿A qué se dedicaban los chincha? A dos cosas que están relacionadas. Y esto es lo más importante de toda la clase, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante que tienes que saber, ¿de acuerdo? Los chinchas se dedicaban a la pesca, porque están cerca al mar, están en el medio de la playa, a la pesca y al comercio. A partir de la pesca ellos van a desarrollar el comercio, ¿de acuerdo? Ahora,
los chincha van a ser los más grandes comerciantes, los más grandes mercaderes de América. Ni los mayas, ni las culturas mexicanas antiguas van a ser tan importantes en el comercio como los chincha. Por eso que a los chinchas se les va a conocer como los fenicios de América. ¿Tú te acuerdas que hace muchos meses en Historia Universal estudiamos una cultura antigua que eran los fenicios, que era una cultura que se dedicaba pues al mar, ¿no? Vivían en el mar, ¿no? Se dedicaban al comercio. Y a partir de este contacto comercial, conocieron a muchas culturas antiguas, ¿no? Tenían contacto con los egipcios, con los hititas, con los griegos, ¿te acuerdas? Estos fenicios. Y su aporte más importante de los fenicios, también te debes acordar porque es lo que más te hice que te recordaras, que era la escritura, ¿no? El alfabeto. ¿Por qué fue su principal aporte de los fenicios su alfabeto? Porque ellos, como eran comerciantes, estaban en todos lados y llevaban su alfabeto por todos lados del mundo antiguo. Es igual el ejemplo para los chincha. Los chinchas fueron los fenicios del Perú antiguo. Es decir, en general también para toda América. Los fenicios se conocen como los chinchas se conocen como los fenicios de América. ¿Por qué? Porque ellos, mediante su comercio, mediante sus campañas marinas, mediante su comercio marítimo, van a llegar a muchas partes de la costa del Pacífico. Van a llegar hasta el sur, a lo que ahora es Arequipa, van a llegar hasta Lima, hasta Guarmey, hasta Chancay, incluso van a llegar hasta lo que actualmente es Ecuador, hasta Guayaquil, y van a tener una red de comercio por todo el Pacífico. Ellos van a ser la primera cultura que va a ser dueña del comercio del Pacífico, antes que Japón, antes que China, antes que la cultura, por ejemplo, la cultura, no sé, de las Filipinas, de los países que están en el Pacífico, ¿no? Antes que Australia. La primera cultura que va a dominar comercialmente el Pacífico va a ser la cultura chincha, ¿de acuerdo? Ahora, ¿quién domina el Pacífico? Las potencias, ¿no? Que son China, Japón. Pero en el año 1400, la principal potencia en el Pacífico era Chincha. Claro, que no dominaban todo el Pacífico, no queda extenso, que el otro estaba Asia, pero una gran parte estaba dominada por la cultura Chincha. Acá están las cifras no mienten, eran 12.000 agricultores, ¿no? 10.000 pescadores y 6.000 comerciantes. 6.000 comerciantes, era mucha cantidad de comerciantes para la época y en proporción a su cultura. Esta era la ruta la ruta comercial por la cual los chinchas son conocidos, por la cual ellos tenían el dominio por el Pacífico, ¿de acuerdo? Chincha, a ver, voy a tratar de hacerlo como... Ya, Chincha está acá, ¿de acuerdo? Acá está Ica, acá está Chincha. Esta era su base de operaciones, era la capital, era el lugar donde ellos habitaban. ¿Cómo hacían el comercio? Mediante llamas, mediante camélidos, traían productos desde el altiplano, desde las culturas de los pueblos aymaras, ¿no? Traían carne seca, traían oyuco, papa, charqui, que es eso que se conoce como la carne seca, ¿cierto? Traían muchos productos y los llevaban hasta Ica, hasta Chincha. Ahí los almacenaban, los comerciaban y los llevaban de nuevo mediante estas embarcaciones que vemos aquí, ¿no? Lo llevaban por toda la costa, ¿no? Comercializaban con Ochimú, ¿no? Tenían relaciones comerciales. Incluso llegaban hasta las culturas de lo que ahora es Ecuador, ¿no? Se puede decir que fue una de las primeras culturas que tenía comercio internacional, ¿no? Una cultura muy avanzada en ese momento. Ahora, tú me dirás, pero profesor, ¿cómo comercializaban? ¿Cómo eran comerciantes si no tenían moneda? Ya se me acaba el tiempo. Si no tenían moneda. Y lo que yo te puedo decir, ahora yo no tengo ningún... Y lo que yo te puedo decir es que el concepto de moneda, esto que todos conocemos, nosotros lo tenemos muy cerrado y muy condicionado a que la moneda tiene que ser esto, ¿no?
tenemos en la cabeza que una moneda debe ser esto. Cuando no nos imaginamos que pueden haber más tipos de moneda, ¿no? Porque en realidad, una moneda, ¿qué es? Es un pedazo de metal, en este caso es bronce, con aleaciones que simboliza pues un sol o dos soles, que simboliza un valor, pero en realidad, ¿qué es? Es un pedazo de metal, ¿no? Es un símbolo. Esto simboliza que aquí tengo determinada cantidad de un valor, ¿verdad? Esto me sirve, esto vale tanto como, no sé, un kilo de papa, esto vale tanto como un kilo de, no sé, palta, por ejemplo. Ya, pero este concepto es muy amplio. Una moneda no es solamente esto, una moneda puede ser más cosas. Una moneda sirve como el mediador. ¿Cómo era el intercambio aquí, en el Perú antiguo? Era muy interesante. Todos sabemos que no existió esto en el Perú antiguo, ¿no? Hasta que llegaron los españoles. Entonces, ¿cómo se comercializaba? Tenemos en la cabeza algunos, ¿no? Que era mediante el trueque, ¿no? Es decir, yo produzco papa y yo quiero choclo, por ejemplo. En mi casa no hay nada de choclo, hay escasez de choclo. Y yo tengo mucha papa, ¿qué hago? Tengo que ir al mercado, ¿no? Tengo que ir al lugar donde se intercambian cosas y tengo que buscar a alguien que tenga choclo y a la vez que quiera papa. Porque, ¿qué pasa? Yo voy buscando en el mercado y no encuentro a nadie que tenga choclo. Tiene un montón de cosas, ¿ya? Y no encuentro a nadie que tenga choclo. Busco y encuentro al final una persona que encuentro una persona que tiene choclo. Me acerco y le digo, ¿qué tal? Yo estoy buscando toda la semana, estoy buscando a alguien que venda y que intercambie choclo. Te lo cambio. Y el que intercambia choclo te dice, ya, yo tengo choclo, pero ¿tú qué tienes? Y tú le dices, yo tengo papas, te cambio mis papas por el choclo. Y el vendedor y el que tiene choclo te dice, no, yo no quiero papa, yo lo que estoy buscando es cacao. Ahí sí tú ya fuiste, ¿no? ¿Qué vas a hacer? No vas a poder intercambiar, porque esa persona tiene choclo, pero él no quiere cambiar, él no quiere papas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que buscar a alguien que tenga choclo y que a la vez quiera papas. Pero, pues, puedes hacer algo. Como ya sabes que el que tiene choclo quiere cacao, puedes buscar a alguien que tenga cacao, tú lo cambias por tu papa, y ese cacao, cuando tú tengas ese cacao, vas con el que tiene choclo y lo cambias, ¿no? Vas a alguien que tenga cacao y que quiera cambiar por papas, ¿no? Le llevas y te lo cambias. Y ahora tú tienes cacao, pero tú no quieres cacao, tú quieres choclo. Vas ahora al que quiere este, este cacao y se lo cambias por el choclo que tú querías en un principio. En ese sistema, en esa transacción que hemos hecho, el cacao funciona como esto, como una moneda, ¿cierto? ¿Por qué te puse el ejemplo del cacao? Por ejemplo, los mayas utilizaban el cacao como moneda. Este mediador entre dos bienes es la moneda, ¿de acuerdo? Así nace la moneda, así nació la moneda. En el caso de los chincha, ¿cuál era su valor de intercambio? ¿Cuál era su moneda? Estas conchitas de acá, conocidas como espóndilos. Ellos le decían muyu, ¿de acuerdo? Estas cositas de acá funcionaban como monedas. Esto era su moneda. Y nace como ya te he explicado, ¿no? Llevaban ellos charqui hasta Ecuador. Y ellos tenían, por ejemplo, ají, ¿no? Y le decía, te cambio mi charqui por tu ají, pero yo no quiero charqui, ya. ¿Quieres espondilus? ¿Quieres muyu? Ya. Te cambio el muyu por esto de aquí y hacemos la transacción así. Entonces, así nace la moneda, jóvenes. Así nació la moneda en historia, ¿no? Y en este caso, los chinchos utilizaron los espondilus, los muyus, esas conchitas como moneda. ¿Por qué utilizaban esto? Porque esto de aquí tenía un valor ritual. Muchas culturas utilizaban el muyo para hacer rituales. Era un bien como más cultural, ¿de acuerdo? No se podía comer.
Bueno, las principales centros administrativos fueron, pues, como yo te he dicho, el Centinela y Tambo de Mora y el Cerro La Cumbre. Eran zonas, ciudades construidas a partir de adobe, eh, como vemos en toda la costa norte, ¿no? Ya se me acaba el tiempo. La principal característica en la cerámica era que eran los principales herederos de la cultura nazca. Muchos de los colores que se van a usar en la cultura nazca también se usan en la cultura chincha, ¿de acuerdo? Y van a destacar mucho en la textilería, sobre todo también en los tapices, que van a ser también herederos de las técnicas utilizadas por los nazca y por los paracas. En lo que sí destacaron mucho va a ser en la silografía. ¿Qué cosa es la silografía? La talla en la madera. Como van a ser grandes navegantes, van a dominar el arte de tallar en la madera, ¿de acuerdo? Y también en la orfebrería, que lo van a utilizar mucho en su comercio. Pero recordemos, en el Perú antiguo, en las culturas andinas antiguas, el oro y la plata no va a tener un valor monetario como esto. No van a usar el oro como una forma de intercambio para generar riqueza. Para ellos el oro y la plata no es dinero, no es que, yo tengo mucho oro, soy rico. No, para ellos el oro y la plata va a ser va a ser un bien ritual, va a servir para hacer rituales, ¿de acuerdo? Cuando yo te decía que el Inca le llevaba oro y plata al señor de Chincha, no quiere decir que eso era riqueza. No iba al mercado y con todo su oro y decía, me compro todo. No, así no funcionaba. Era un bien ritual. Servía como una forma de homenajear. Era como entregar un ramo de rosas, algo así, ¿no? Y en la religión tenían un dios principal, que era una transformación del dios Pachacamac, que era el dios conocido por ellos como Chinchicamac, ¿no? Este Chinchicamac era el dios de los temblores, ¿de acuerdo? Como en la costa siempre ha habido temblores, ellos van a rendir culto a el dios Chinchicamac para que los proteja de los temblores y de los fenómenos del niño. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Nos vemos el día lunes, pero antes, el día lunes, no, el día miércoles, pero antes vamos a responder algunas preguntas. Si ustedes tienen algunas preguntas, me las hacen llegar ahora, antes de que se corte la transmisión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Aprovechen antes de que se termine la clase. Faltan 2 minutos. Nadie, saben que es nota, ¿no? Cualquier tipo de pregunta, no es necesario que sea una pregunta muy elaborada. Hemos visto que esta cultura es fácil, ¿sí? Es facilísimo. Se dedicaban a la pesca y al comercio. Y mediante el comercio ellos fueron este, muy importantes y su influencia llegó mucho más allá. Ya. Ya sabes que para las culturas andinas antiguas no quiere decir que tú tenías mucho oro y ahí vas al mercado y dices, me compro todo y me compro gente, me compro... No, eso era en Europa. En Europa tenían esa mentalidad de riqueza. Acá en los Andes no era así. No se comercializaba con un afán de voy a hacerme rico. Se comercializaba con un afán de estoy intercambiando. Esa mentalidad se mantiene hasta el Tahuantinsuyo. Cuando recién llegan los españoles, eh, ya traen lo que es el concepto de riqueza, ¿no? Ellos tienen el concepto de, mira, este es plata, este es oro, esto me va a servir, ¿no? Por eso que cuando llegan al Tahuantinsuyo, roban todo el oro y toda la plata. Y para los incas ver eso es como que, qué raro, está robando algo que es un ritual, ¿no? Es como si tú en tu casa llega unos maleantes, ¿no? A tu casa, ¿y tú qué haces? Escondes tu celular, tu computadora, tu dinero. ¿Y qué hace el maleante? Se roba tu cruz, tu virgen, tu imagen de Jesús que tienes en tu casa por ahí, tus santitos y se lo lleva. Sería algo como que, ¿qué está haciendo, no? Está robando algo que sirve para los rituales. Para los incas era lo mismo. Los incas veían el oro y la plata como algo ritual. Por eso, para los incas era raro ver que los españoles robaban oro y plata, porque para ellos era como una cruz, como una virgen, algo ritual, ¿no? Algo fue un choque entre culturas. Pero sabes que el comercio en las culturas andinas antiguas se dio así, ¿no? Mediante intercambio.
Y como habían siempre contradicciones, surgía lo que se conoce como la moneda, ¿no? Que es que es lo que está en el medio, ¿no? Para una forma de hacer más fácil el intercambio, ¿no? Claro, tampoco quiere decir que una persona en Chincha, o tú vivías en Chincha y tenías 3 toneladas de mullo, o 3 toneladas del espondylus, y te llevabas hasta Chincha y le decías ya, compro casas y te compro todo. No, así no era. Era un medio de intercambio entre dos partes, nada más. No había conceptos de riqueza en el Perú antiguo, ¿no? Tú no podías ser rico, aunque tengas mucho oro, mucha plata, o mucho espóndilos, o mucho mullo. No. Rico eras si es que tenías un cargo, ¿no? Por ejemplo, eras de la nobleza, o eras parte de los sacerdotes, o eras el jefe de ahí, ¿no? Ahora, tú puedes decir, pero eso es muy injusto, ¿no? Yo puedo nacer en el pueblo y quiero ser alguien rico. También lo podías lograr, pero sí lo vamos a ver posteriormente. Bueno, jóvenes, no hay preguntas. Nos vemos el día miércoles. Ya sabes, cualquier consulta me la haces llegar. Yo estoy para escucharte, para ayudarte, ¿sí? Y nada más, nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Cuídate bastante. Y sobre todo, cuídate eh, en los temas de la salud, ¿no? Cuida tu salud, que es lo más importante ahora. Bueno, nos vemos el día miércoles para Historia